Génesis capítulo 25, hemos abierto allí. Y me daba piel, hermano, para comenzar el mensaje. Mientras él nos compartía la confesión de fe, pensaba, obviamente, en la elección de Dios, totalmente diferente a cuando nosotros elegimos algo. Cuando el hombre elige algo, siempre detrás de esa elección hay orgullo, hay querer buscar un beneficio, hay conveniencia, no hay en el hombre nada parecido a la elección de Dios. Cuando el hombre elige, aún para su beneficio, hay orgullo, hay pecado, no hay completa santidad, no hay un propósito eterno, aunque creamos que sí, porque todavía estamos en este cuerpo de pecado. Y es un tema difícil de entender, que ha traído a través de la historia de la iglesia debates y discusiones, pero nuestro deber, cuando vamos a la palabra de Dios, no es preguntarle a Dios por qué o pensar terrenalmente qué haríamos nosotros frente a esta situación, sino simplemente ir a la palabra con fe y creerla. Jehová ha dicho así. El Dios eterno, soberano, en su inescrutable santidad, en su inescrutable sabiduría e inteligencia que no podemos entender completamente, lo ha determinado así. Y en este caso, con dos hermanos, amando a uno y aborreciendo al otro. La doctrina de la elección no es algo fácil de entender, pero sobran pasajes en la Escritura que muestran esta verdad, que para el creyente debe ser de consuelo, que para el creyente debe ser de ánimo, confianza en el Señor, el Creador, el Todopoderoso. Vamos a nuestros textos, versículo 1 del capítulo 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán, Harán, la hermana de Labán, arameo. Permítame, antes de ir de lleno a esta historia, un breve resumen rápido. Recordemos que Abraham había sido escogido por Dios para que sea el padre de la fe, el padre de una nación grande, y que en su descendencia, dijo el Señor, serían benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo, él tenía 70 años, su esposa Sara era de 60, y Dios le promete un hijo, el hijo de la promesa. Ese hijo parece no llegar, y Abraham toma sus propios caminos, tomando a su sierva Agar, adelantándose a los planes de Dios. Cuando ya él tiene 100 años y su esposa 90, ella estéril, conciben este hijo de la promesa, Isaac. A este Isaac, luego de que su madre y su padre se encargan de buscarle una esposa, que es Rebeca, como vamos a ver acá, a la edad de 40 años la toma por mujer. Y enseguida nos encontramos con esta historia de Jacob y Esaú, hijos de Isaac y Rebeca. Lo que vemos en nuestra historia y con estos personajes no es solo la vida de ellos, obviamente que tiene aplicaciones para nosotros, sino la elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios, prometida de Génesis 3:15, donde se nos dijo, y dice la palabra, que de la simiente de una mujer tenía que venir el Mesías, el Salvador. Y es a través
de Isaac y Jacob, que continúa Dios cumpliendo su propósito eterno, porque Él lo ha determinado así, hasta llegar a Cristo. Estos versículos que leemos simplemente nos introducen en la historia, funcionan como una transición entre Abraham y lo que continúa ahora con Isaac, el sucesor, quien es el descendiente que continúa con la simiente prometida. Uno de los mellizos de dos hermanos continuará la línea mesiánica y es el Señor, mis amados, que se encarga de escoger uno de los dos, sin preferencia, como vemos que tenían los padres por sobre uno y el otro. De estos dos niños, saldrían dos pueblos, dos naciones. Lo lógico, para que entiendan lo tradicional, sería que el mayor sea el primogénito. Eso sería lo lógico. Y lo primero que vemos en esta historia no es algo nuevo para nosotros, que venimos siguiendo la serie de Génesis, pero no es algo nuevo, mucho menos para Dios. La esterilidad otra vez de una mujer para concebir. En este caso, Rebeca. También no podía tener hijos, pero si Jehová ha dicho, así lo hará, así será. Versículo 21. Y se lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Más adelante se nos dice que fueron 20 años que pasaron desde que se casó Isaac con Rebeca hasta que concibió. No es que Isaac oró a Jehová, se presentó ante Dios y Dios enseguida le contestó su oración. 20 años pasaron esperando esa promesa. 20 años desde que se casaron hasta que concibió. La respuesta de Dios no llega al instante. Y lo vemos acá y lo vemos en nuestra vida. Ahora, a diferencia de Abraham, Isaac no tomó su camino. Pudo esperar en el Señor. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y aceptó Jehová y concibió Rebeca. Punto. Porque Dios lo había prometido. Simplemente porque Él es Dios. El que era ya antes de la fundación del mundo, el Todopoderoso, el Creador, el Justo, el Soberano. El que si lees tu Biblia, conoces que es así. Porque para conocer a Dios, tenemos que ir a la palabra. No en lo que nosotros podamos llegar a pensar de Él o creer de Él. Porque lo hacemos terrenal. Creamos un Dios a nuestra imagen, a imagen del hombre. Cuando Dios es el Todopoderoso, el Soberano, el Rey de Reyes, el único y sabio Dios. Y el propósito aquí no es mostrar la esterilidad de Rebeca y la vida de ellos, que sí la vamos a recorrer y obviamente hay aplicaciones para nosotros, sino mostrar el poder de Dios en su palabra, en lo que Él ha dicho, en su soberanía, en su elección, en su plan determinado, que lo va a cumplir, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Lo que sale de su boca, así será. Lo que sale de su boca, así será. Así lo hará. Y cuando dice y declara algo, lo hará. El mayor servirá al menor, dijo Dios. Y en la porción que hoy tenemos hay un cambio de lo habitual. Hay un cambio de lo habitual hecho por Dios, escogiendo un sucesor dentro de sus luchas
y diferencias que ya tenían estos hermanos que se hacían patentes dentro del vientre de su madre. Versículo 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, dice Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. La realidad, que nosotros la sabemos porque tenemos la escritura completa y la historia completa, es que Rebeca no sabía que tenía 2 hijos, que iba a tener 2 hijos. Ella sentía algo en su vientre que por lo que vemos le provocaba dolor, le provocaba angustia, era muy doloroso, a tal punto que prefería morir por lo que estaba sintiendo, estaba angustiada por lo que estaba pasando en su vientre. ¿Y qué es lo que hace? Va a consultar a Jehová, va a consultar a Jehová y Jehová le dice y le hace una ecografía mejor que cualquiera de este siglo. Y le responde a esta mujer que estaba dolida, que estaba angustiada, impaciente, quizás quisiendo adelantar en su carne el tiempo para dejar de sufrir la lucha que ella tenía dentro de ella, mientras esperaba concebir. Estas diferencias entre estos hermanos iban a ser patentes luego, iban a ser diferencias futuras entre ellos y entre 2 pueblos, los edomitas y los israelitas. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos en angustia? ¿Qué es lo primero que hacemos ante un dolor físico o del corazón o sentimental? Angustia. ¿Preguntás al Señor cuál es su propósito con humildad, sabiendo, como venimos viendo, que su voluntad es agradable y perfecta? ¿O consultás con queja? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mirá aquel. ¿Por qué a mí que soy tu hijo? Mirá el que blasfema contra ti. Mirá el que no te sirve. Mirá el que engaña a su esposa. Mirá y mirá. Enfoquémonos en la soberanía de Dios. Enfoquémonos en que su plan es perfecto, aún en nuestras debilidades, aún en las enfermedades, aún en su disciplina, aún estando en este cuerpo de pecado. Consultás al Señor confiando o quejándote. Consultás al Señor impaciente o descansando en Él, en lo que Él es. Jehová es mi nombre, el Señor, tu amo si eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, el Señor no es solo tu Salvador, es tu Señor. Y eso significa tu amo, tu amo. ¿Cómo vas al Señor? ¿Con queja o confiando en Él, en su palabra? Ella fue a consultar a Jehová y se comunica con Él. Ahora, puede ser que haya sido a través de un profeta que fue a consultar a Jehová, o puede ser que haya ido a un lugar donde regularmente se adoraba a Dios, donde se ofrecía sacrificio, podríamos decirlo para entender, donde se llevaba el culto familiar. No aclara bien la escritura, pero sí tenemos la certeza de que ella consultó a Jehová y Jehová respondió la oración de ella. Vemos de aquí en adelante también, obviamente, algo clave, que es la profecía del Señor, la respuesta del Señor a Rebeca, versículo 23. Y si respondió Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
más allá de lo que podemos aplicar a nuestra vida y que así lo hacemos a través de esta historia, de esta familia, de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, vemos el nacimiento de dos pueblos, dos naciones distintas, opuestas, podemos decir con dos corazones completamente distintos, opuestos, siguiendo cada uno sus caminos. Y Dios revela su elección sobre uno de ellos simplemente por gracia, no por obras. El menor sobre el mayor, para preservar y continuar la simiente prometida, Cristo. Y este era Jacob, que luego más tarde se convertiría en Israel. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Vemos cómo Dios cumple lo que ha dicho. Y obviamente tampoco fue de inmediato. Pasado el tiempo, Dios cumple su promesa. Es un versículo que quizás pasamos por alto, pero vemos una vez más la palabra de Dios cumplida. Lo que Él dice, así será, y lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, en lo material, en lo espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra santidad. Lo podemos aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. Si Dios lo dice en su palabra, así es. Si Dios dice que sus mandamientos no son gravosos para nosotros, así es. Si Dios dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿por qué no te santificás? Si Dios dice que te apartó con un propósito y te santificó y te pasó de muerte a vida y te sacó de las tinieblas a la luz por su puro afecto de voluntad, no es para que calentemos sillas, es para que prediquemos el Evangelio, es para que crezcamos en santidad, es para que crezcamos en amor. ¿Perfectos? No. Míreme a mí, es suficiente. Pero sí queriendo obedecer a Dios, su palabra, su palabra. El Señor, estimado, es soberano, soberano. Y en este caso, y de acuerdo a sus propósitos, no a lo que él veía en la familia, no a lo que Rebeca estaba pasando, no a su dolor, no a la situación sea cual fuera, Dios dicta y establece lo que él va a hacer. Porque él es Dios. Simplemente permite concebir a Rebeca, no porque Rebeca era bueno, sino porque era buena, sino porque era la promesa de Dios. Cumplir la descendencia. Es verdad también que en algunos casos no obra el Señor como nosotros deseamos. No responde el Señor la oración a nuestro favor, podríamos decir. ¿Pero por qué? Porque Él es más sabio que nosotros. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando es no. Su soberanía, su voluntad y sus propósitos son siempre para nuestro beneficio, aún en las pruebas, aún en los no, aún en lo negativo. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente confiar, descansar y confiar en el Señor. Nuevamente, la soberanía de Dios se manifiesta. Lo que nosotros debemos hacer es confiar. Y aquí se manifiesta en estos dos hermanos, en este nacimiento. Cada uno de ellos iba a ser padre de un pueblo, de una muchedumbre. El mayor, Esaú, iba a ser de los edomitas. Lo encontramos en Génesis 36:1. Isaac, de los israelitas. Dos pueblos se iban a separar. Y en algún momento más adelante,
vamos a ver que hay tensión en ellos, entre estos dos pueblos, entre los hermanos. Pero Dios preserva para sí un pueblo suyo, cumpliendo su promesa. Y de bendición para todas las familias de la tierra, en Cristo. Jacob es elegido para preservar la línea mesiánica. Isaac y Rebeca saben los planes de Dios. El tiempo iba pasando para ellos y obviamente, seguramente, tenían en su corazón, en su mente, dudas. Pasaron 20 años desde que se casaron hasta que concibieron. No los dice la Biblia, no nos da tanto detalle como la vida de Abraham, pero seguramente en algún momento dudaron de Dios, de su palabra. Nos podemos identificar obviamente con ellos, pero confiemos que si Dios lo ha dicho, así será. Dios ha declarado que tiene un pueblo preservado para Él. Y si trazamos una línea hasta hoy, es su iglesia, a los que Él ha salvado por su pura voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Estos dos hermanos nacen, Esaú con un temperamento fuerte, podemos ver, hombre de campo, dice la Escritura, sagaz en todo, mientras Jacob, sencillo, tranquilo en comparación a su hermano, pero astuto, con inteligencia muchas veces, para bien y otras para mal. Versículo 25. Y salió el primero rubio, dice, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. El primero en nacer es Esaú, rubio, de piel clara, velludo como una pelliza, dice la Escritura, como si fuera con una piel de animal y totalmente cubierto de pelo. Culturalmente consideraban que el nombre que se le ponía a los hijos y que tenía no solo era de importancia, sino que daba indicios de cómo iba a ser el hijo. Bueno, Esaú significa velludo. Esaú significa velludo. Y así fue. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. El segundo en nacer, vemos que es Jacob. Y vemos algo que podemos imaginar, que no es difícil hacerlo. Su mano dice que estaba trabada en el calcañar de Esaú. Al momento de nacer, agarrado del talón, sale de su hermano. Su mano trabada agarrando a su hermano como queriendo él traerlo de nuevo y querer salir él primero. Bueno, Jacob significa, por un lado, el que toma del talón, pero la mayor referencia a ese nombre es el suplantador. Lo que sí sabemos, nosotros al tener la palabra de Dios, que hace honor a su nombre. Completa a lo que vemos en la palabra. Él será un engañador. Él será un suplantador. Y era Isaac, dice la Escritura, de 60 años cuando ella dio a luz. Lo que ya dijimos anteriormente, 20 años después para poder tener hijos. Ahora, la Escritura no nos está diciendo lo que sucede al momento de nacer, solo mencionarlo, sino que obviamente todo tiene un sentido. El mayor, es decir, Esaú, era y debía ser el heredero. No tendría que haber discusión de eso. Sin embargo, Dios en su soberanía decide cambiar eso. Escoge al menor para que el menor reciba la herencia, no solo terrenal, sino espiritual de Abraham e Isaac. Versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú
fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Los niños crecieron y ahora la Escritura describe cómo era cada uno de ellos. Esaú, un hombre que pasaba más tiempo en el campo, que era un hombre de casa, no estaba tanto en las tiendas, en su casa estaba más tiempo fuera de la casa, mientras su hermano Jacob era distinto. Era varón quieto, dice la Escritura, tranquilo. Era más de estar en su tienda. Prefería, para entender, estar en casa, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Lo que también vemos aquí, y podemos llamar, es el fracaso de los padres de una familia. El amor de ellos no es igual hacia sus dos hijos. Uno de los motivos que lo vemos en la Biblia del amor de Isaac hacia Esaú es porque comía, simplemente por eso, porque comía de su casa. La preferencia obviamente es triste, quizás nosotros no la vemos, pero es triste, no debía ser así, obviamente. Padres, si tienen hijos, no debe ser así a los que tienen más de uno. Jamás preferir a uno sobre el otro por algo, porque es rubio, o porque es morocho, o porque es más inteligente, o porque sabe más. Para nada. Ningún motivo hay para amar más a uno que a otro, pero la realidad es que amaban más a uno que al otro, porque le daba de comer. Por otro lado, Rebeca amaba a Jacob. No sabemos, y no dice la Escritura por qué es que lo amaba. Quizás porque compartían más tiempo en la casa. Pero lo que sí sabemos es que la madre también amaba más a uno que al otro. Y nosotros, si hacemos una radiografía nuestra, elegimos, escogemos, tenemos preferencias todo el tiempo, en diferentes cosas. No digo que sean con sus hijos, pero todo el tiempo estamos eligiendo, teniendo preferencias, de acuerdo a lo que nos conviene, de acuerdo a lo que es beneficioso para nosotros. Muy mal, obviamente, muy mal, si eres padre y madre y preferís a uno de tus hijos sobre el otro, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Pero ahora, si miramos a nuestro Padre Celestial, damos gloria y gracias a Dios, porque Él no es así. No es como nosotros. Como Padre, ni como el Señor no es como nosotros, como Hijo de Dios. Él es perfecto, es santo, y nos gloriamos en Él, que Él no es así. Que Él no nos eligió porque había algo bueno en nosotros, o porque le íbamos a dar algo a Él. Simplemente fue su soberanía. Simplemente fue su amor, su gracia, incondicional, como nos compartía Leito. No había nada bueno en nosotros. No solo no había nada bueno, sino que éramos enemigos de Dios. Éramos incapaces de salvarnos. Ahora, vemos en esta historia, y la vamos a continuar viendo, la soberanía de Dios, que la podemos traducir en gracia. Pura gracia en su elección a Jacob. Pura gracia en su elección. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no juntos? Yo preguntaba. ¿Por qué no juntos y uno solo? Mejores son dos que uno, dice la Biblia. Pero no, Él eligió a uno. ¿Por qué el mayor sirve al menor y no al revés? ¿Será que fue motivo de que Él sabía que iba a ser más bueno uno que el otro? No, tampoco. ¿Hubo algún motivo en el Señor para escoger a Jacob para continuar con su promesa?
Sí, pero el único motivo es que Él actúa conforme a su carácter. Él actúa conforme a lo que Él es. Él actúa conforme a su promesa, a lo que Él ha dicho. Él no es hombre para mentir. Él no cambia, es inmutable. Y si Él ha dicho que así será, así será. Él lo ha decidido en su santidad inescrutable, en su sabiduría inescrutable, en todos sus atributos. Así lo decidió. Y es en eso, en lo que Él es, que el creyente puede descansar, en su gracia, en su soberanía, en su soberanía. Primera Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en su palabra, no en la situación, no en mi billetera, no en el presidente, no en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Rebeca pidió conforme a su voluntad. E Isaac pidió conforme a su voluntad. La promesa. Confía en la soberanía del Señor. Él tiene planes. Él tiene propósitos. A veces difícil de transitar. ¿Por qué? Porque los planes y propósitos de Dios, para cumplirlos tenemos que obedecerle. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que cargar la cruz cada día. Cada día. Pero es la única forma de entender su plan, su propósito y poder descansar en Él. Y no mencionar, hermanos, la soberanía de Dios, como muchos hacen, y saltearla, la elección del Señor, que es parte de la Escritura, es ignorar la gracia de Dios, es ignorar un tema principal de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Y Pablo, con esta historia en mente, habla a los israelitas y realmente es duro con ellos. Romanos 9. Romanos 9, por favor, vamos a leer algunos versículos. Romanos 9. Acompáñenme allí, desde el versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos, y la promulgación de la ley, y el culto y las promesas, de quienes son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son Israel, ni por descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados por descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Aquí tenemos Pablo recordando esta historia, la historia de Jacob y Esaú,
el ejemplo más claro de la elección de Dios hacia un pueblo, hacia un hombre, y de que Él es el Rey soberano. Ambos tenían la misma edad, el mismo padre, la misma madre. Esaú tenía que ser el primogénito, el que tenía que llevar la bendición, pero no fue así. No por obras, aún no habían nacido. No había nada en ellos para que Dios decidiera por uno o por otro. Simplemente fue el propósito de Dios. La elección soberana de Dios se basa 100% en su santa y agradable voluntad. No es ganada por mérito alguno. Y por la única razón de que tú eres un hijo de Dios es por pura gracia. Porque Dios lo ha determinado así. Somos aptos en el amado, porque Él nos amó primero, a través de la fe que no teníamos, que también nos fue dada. Arrepentimiento y fe para creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No lo queríamos nosotros, no lo buscábamos. A Dios, Él lo quiso. Y que Dios haya escogido a Jacob por encima de Esaú es por pura gracia. Es por pura gracia. Y la razón por la que Pablo dice esto, para entender, es que los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham iban a recibir la promesa, iban a ser hijos de Dios. Y se enorgullecían sobre los gentiles. Y hay que entender, como dice Pablo, que no todos los que descendían de Jacob, de Israel, son hijos de Dios. Es para que entiendan que la salvación no es en base a ninguna obra ni a ser hijo de, sino del llamado de Dios, de la obra sobrenatural de Dios y su elección, nos guste o no. Choque contra nuestro orgullo. Dios es el que determina quién es salvo y quién no. Quién es salvo y quién no. Amó a Jacob y a Esaú aborreció. Dijo Spurgeon con respecto a esto, cuando algunos se asombran de la elección de Dios y por qué actúa así. Lo que nos debe sorprender es no que Dios haya aborrecido a Esaú, sino que haya amado a Jacob. Que Él haya amado a Jacob. Lo que nos debe sorprender es que nos haya amado, hermano. Lo que nos debe sorprender es que hasta a este vil pecador salvó. Lo que nos debe sorprender es que estemos sentados allí escuchando su palabra, que no haya pasado de muerte a vida, que no haya dado un propósito, vida, porque estábamos muertos. Y si no te percatas de esto y todavía estás dormido, estabas camino al infierno. Que a veces digo, nos tendría que mostrar una centésima de segundo lo que va a ser eso, para que ahí sí crezcamos en santidad, despertemos el celo por el Señor, el fervor por servirle, por predicar el Evangelio. Por pura gracia, estimado, estamos aquí. Nosotros éramos lo de Romanos 3, que no buscábamos a Dios, enemigos de Dios, incapaces de salvarnos, torpes, indignos, pecadores, lo vil y menospreciado, escogió Dios. Continuamos con la historia, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom. Estos versículos son la previa, podríamos decir,
de una situación clave en la historia. Jacob, que generalmente se quedaba en casa, en las tiendas, había preparado un guiso, había cocinado. Esaú había ido a cazar, había trabajado duro aquel día y vuelve a casa cansado, sediento, hambriento, y le dice a su hermano: te ruego, le ruega que me des de comer. No sé si Jacob no le quería compartir o nunca compartían nada, que le ruega al hermano. Lo lógico sería: vení, hermano, sentate, comé conmigo, estás cansado. No, bueno, le tiene que rogar al hermano que le dé de comer de ese guiso rojo porque estaba muy cansado. Y Esaú hace un pedido a su hermano expresando que realmente estaba con hambre y cansado. Él es seducido por el plato de comida, y es a partir del pedido de él, de ese guiso rojo, que luego Esaú sería llamado Edom, que quiere decir rojo, que Jacob aprovecha esa situación. Hasta aquí no parece haber ninguna cosa fuera de lo normal. Un hermano llega cansado del trabajo y le pide comer al otro, que acaba de cocinar. Sin embargo, versículo 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Este versículo tan corto describe, muestra primero al suplantador, a Jacob, un oportunista. No sabemos si lo planeó o lo tenía en su cabeza por largo tiempo, pero vemos que desde el vientre ya luchaba con su hermano por la primogenitura. Desde que salen del vientre de su madre ya quería ocupar su lugar tomándolo del calcañar. Jacob muestra con sus acciones y sus palabras algo que venía desde el vientre de su madre: ocupar el lugar de su hermano, que tenía que ser el primogénito. De esa forma, él estará por encima de toda la familia. Cuando el padre no esté, ejercerá autoridad sobre las cuestiones del campo, todo lo que tenían, la administración, el gobierno de la casa, y obviamente también recibiría la doble porción de toda la herencia. Pero también esto tiene que ver con algo más valioso, con algo más preciado, que es la promesa. Él también quería eso, la promesa realizada por Jehová de formar un pueblo donde serían benditas en él todas las familias de la tierra, que significaba guardar la línea mesiánica hasta la llegada de Cristo. Y tenemos en este versículo a Jacob, cuyo nombre significa suplantador, un hombre astuto, oportunista, aprovechando la situación de debilidad de su hermano. Deseos buenos, si lo pensamos en lo espiritual, pero no llevándolo a cabo en el método correcto, no en la voluntad del Señor. Esperar la voluntad de Dios es lo correcto, porque Dios ya lo había dicho. Ya se lo había dicho a Rebeca y a Jacob, que él sería el heredero espiritual. Jacob no tenía que buscar con sus fuerzas la primogenitura, la debía solo esperar. Y lo que nos cuesta esperar, la providencia de Dios, el tiempo del Señor. Ahora, si pudiéramos entender que primero debemos doblar nuestras rodillas antes de actuar, sería más fácil. Andaríamos conforme a la voluntad de Dios, pidiendo al Señor conforme a su voluntad, esperando en su misericordia y que Él haga de acuerdo a lo que Él ha determinado en su plan perfecto, y esperar confiados en paz por un sí o por un no, aunque duela, por un sí o por un no. Ahora, ¿cuánto daño causamos y nos ahorraríamos también a nosotros y a los que nos rodean si esperamos en el Señor? ¿Cuánto
daño, cuánto mal. Jacob hace honor a su nombre y había decidido adelantarse y luchar con sus fuerzas por algo que el Señor le iba a dar a su tiempo. Jacob tendría lo que Dios había prometido, porque Dios, hermano, no improvisa, no cambia de planes, no cambia su plan eterno. Pero lo que sí, también vamos a ver más adelante en la historia de Jacob, dice un comentarista que él acaba de inscribirse, de poner su nombre en la escuela de la disciplina del Señor. Y lo iba a sufrir más adelante con su suegro. Y lo iba a sufrir también, iba a recibir de su propia medicina con sus hijos, con José. Continúa la escritura con este relato entre los hermanos, versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Este versículo realmente nos debe entristecer. Así como Jacob era oportunista y no obraba bien, Esaú era peor. Al menos Jacob podemos decir que tenía en su mente las cosas espirituales, quería la descendencia, quería la primogenitura. Pero Esaú no, desprecia la gracia de Dios. El hombre fuerte, valiente y cazador no tiene temor de Dios. No importa si eres fuerte, no importa si te crees hábil o si eres inteligente o tienes estudio o sabes mucho de la Biblia. Lo que más importa es tu comunión con el Señor y el temor hacia Él. Hay muchos que saben la Biblia completa y no son ni siquiera salvos. Y continúa la Escritura haciéndonos ver esto. El corazón de Esaú deshonra totalmente a Dios. El hombre fuerte y valiente no tiene temor de Dios, ni respeto a Dios, ni tampoco a su Padre. Para él las promesas de Dios no valen más que un plato de comida. Él está dispuesto a perder su primogenitura por una necesidad física, por un plato de comida, algo terrenal, tan simple, lo ha conquistado a él. El problema es serio. No solamente está despreciando la doble porción, la herencia, sino las promesas dadas a Abraham y a Isaac. Y Jacob, aunque con métodos equivocados, por lo menos tiene los ojos en las promesas, pero Esaú en lo temporal. He aquí voy a morir, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Y sí, todos vamos a morir. Entonces, ¿qué? ¿Comamos y bebamos? No. Esperemos la voluntad de Dios. Creamos en la palabra de Dios, en las promesas. Dios estaba formando un pueblo escogido. Y vemos la gracia de Dios aquí de cerca. Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de un simple hombre. De un simple hombre. Versículo 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El trato estaba cerrado. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tuvo en poco no solo la herencia familiar, sino algo mucho más valioso que la doble porción de los bienes. Despreció ser parte del pueblo escogido de Dios. Y esta porción de la Escritura, obviamente hay doctrina, hay aplicaciones para nuestra vida y nos debemos hacer preguntas. ¿Cuánto nos parecemos a Jacob? ¿Cuánto nos parecemos a Jacob?
¿Haces las cosas a tu manera o en la voluntad de Dios? Esperando el tiempo que sea necesario. Su respuesta. Lo que les animo, hermano, es a no priorizar tus metas, a no priorizar tus planes, llegando a ellos, pisando, dando pasos, pisando la ley de Dios y su gracia. A veces queremos cortar camino. Espera en el Señor. No priorice tus metas, tus sueños y tus planes, llegando a ellos, pisando la ley de Dios y despreciando la gracia del Señor, su voluntad. Otra cosa, valora lo eterno por encima de lo terrenal. Valora lo eterno por encima de lo terrenal. No menosprecies la gracia de Dios. Él te ha apartado para Él. Eres parte de su plan eterno, que obviamente no merecías estar en su plan, pero Él lo ha querido así. No desprecies la gracia de Dios. Valora lo eterno por encima de lo terrenal. Esaú despreció ser parte de los planes de Dios, despreció la herencia de la familia, incluyendo los propósitos de Dios en su pueblo y su descendencia de Cristo. Hay cosas que deberíamos valorar más que todo, inclusive que tu hijo, sí, que son de Dios, inclusive que tu esposa, que tu esposo, inclusive que tu trabajo, cualquier cosa, deberíamos valorar menos que a Dios. Valoramos más a veces el mundo que tener comunión con Cristo. Y lo que más deberíamos valorar es la comunión que tenemos con Cristo. Es Cristo, el ser parte de sus planes y propósitos. En otras partes del mundo, y quizás nos pasa por aquí, hay creyentes que están muriendo por su fe. Sí, hay creyentes que están muriendo por su fe. ¿Y nosotros? No digo que nos vayamos a mudar allá, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Te das cuenta que a veces vivimos más para los propósitos del mundo que para los propósitos de nuestro Señor y Salvador? ¿Te das cuenta? 1 Corintios 1, para terminar. 1 Corintios 1. Del versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, más para los que salvó, más para el vil pecador que no podía ir a Cristo, más para los que están sentados acá y han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Así judíos como griegos. Dice, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 23, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien os ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, y santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Considera mi hermano, pues mirad, hermano, vuestra vocación. Mirad, hermano, el llamado, la elección de Dios. Te tiene que humillar. Considera, mi hermano, estas palabras con entendimiento, con humildad. Ten muy en cuenta el llamado de Dios, su elección para salvarte. Estabas destinado al infierno. Eras necio, eras torpe, éramos enemigos de Dios, éramos malos. ¿Y saben por qué nos salvó? Por el puro afecto de su voluntad. Nada más. No había nada bueno en nosotros. Y todo lo hizo para que nos gloriemos en Él. Para que no nos jactemos. Para que cada día veamos esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Que aborrece a uno y ama a otro. El Señor les bendiga.